Lo saludamos a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ya está en comunicación con nosotros. Bianco, ¿cómo le va? Lo saluda Nacho Otero en Delta 90.3. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, quiero empezar preguntándole por el rechazo que finalmente han hecho desde la provincia de Buenos Aires a la reforma laboral que hoy se va a votar en el Senado de la Nación. Sí, nosotros hemos tomado una posición muy clara. De hecho, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se ha sacado un largo documento de más de 60 páginas, explicando las razones por las cuales nos oponemos al proyecto bueno, lo llamaron de modernización laboral. Nosotros creemos que es de flexibilización laboral, es una forma típica de las que ya han, bueno, en parte instaurado desde la dictadura cívico-militar, con la pérdida de derechos de los trabajadores, que se ha profundizado durante el gobierno de Menem en los 90, después con la tarjeta Banelco en la época de la Rúa, y que también intentó llevar adelante Macri. Es decir, cada vez que hay un gobierno que está en contra de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, de las condiciones materiales de vida de los trabajadores, intentan hacer una reforma que quita derechos y que falsamente, porque hay mucho mito alrededor de esta reforma, se dice que es una reforma que moderniza. Nosotros vemos lo contrario. Me parece que es una reforma que le hace quitar derechos a los trabajadores y nos lleva a épocas casi precapitalistas de la Argentina en algunos sentidos, porque de hecho hay en el mundo una discusión sobre la modernización laboral. En España está la ley Rider, que le otorga derechos y determinadas protecciones a los trabajadores de plataformas. Se está discutiendo en el mundo. Yo no digo que se tenga que discutir esto en Argentina hoy, pero en el mundo, a contramano de lo que se está discutiendo en Argentina, se está discutiendo a partir de los procesos de robotización, de maquinización, etcétera. Se está discutiendo la reducción de la jornada de trabajo, y esta reforma lo que hace es flexibilizar la normativa para que se pueda trabajar seguidas hasta 12 horas, o sea, lo contrario, la tendencia contraria a lo que pasa en el mundo. También se ha dicho que esta reforma va a crear empleo. Mira, cuando esto es estadístico, cada vez que se hicieron reformas laborales que quitaron derechos a los trabajadores, no aumentó el empleo, sino que cayó, y viceversa. Cada vez que se avanzó con otorgar derechos a los trabajadores, más prerrogativas, más cuidado, más protección social, fueron las épocas en donde se generó empleo. También se ha dicho que esto va a evitar una supuesta industria del juicio. Cuando observa los números de litigiosidad, son bajísimos los números de litigiosidad en Argentina, o sea que no es un problema real, y esto tampoco viene a solucionar ese supuesto problema. Y por último, también se dice, bueno, con esta reforma la industria argentina, la producción argentina va a ganar competitividad, porque van a caer las cargas laborales, van a bajar los salarios. Y también yo me dediqué muchos años a estudiar los procesos de desarrollo y de industrialización de países emergentes, y en general es al revés. La única forma de ganar competitividad, de ganar productividad, es a través de la incorporación de tecnologías, de la capacitación, etcétera, y nunca es a través de la pauperización de la clase trabajadora. Así que es una reforma que está llena de mitos y mentiras, y que tiene un único objetivo, que es obviamente quitarle derechos a los trabajadores, debilitar el modelo sindical argentino. Eso es claramente lo que el ministro Walter Correa ha expuesto en ese extenso documento, que lo hemos estudiado en detalle. Hemos estudiado hasta el detalle del proceso. Ahora me dedico permanentemente, que supuestamente se han dado de baja algunos artículos. Bueno, habrá que verlo, pero en general nosotros, ya con que quede un artículo del anterior proyecto, del proyecto original, está mal, porque no había ningún artículo que iba a favor de los trabajadores y que iba a tener un impacto negativo en la provincia de Buenos Aires. Se dieron de baja muchas cuestiones que tenían que ver con la cancelación de los aportes sindicales. Si bien se bajó un poco, no se quitó todo lo que el gobierno quería, y también hubo modificación en lo que es el impuesto a las ganancias para las empresas, que bueno, iba a afectar a la coparticipación. Sí. He leído en los diarios esta mañana temprano algunas cuestiones relativas a eso. Bueno, pero en general nuestra posición, más allá de estas pequeñas reformas que se habrán hecho a último minuto para ver si se lograba la aprobación, nuestra posición es muy clara. Nosotros estamos en contra de
este proyecto de flexibilización laboral. Esto es muy claro y de hecho hoy nosotros vamos a estar desde el gobierno de la provincia, desde nuestro sector político, el Movimiento Derecho al Futuro, Sí. En la marcha. ¿Y van a ir con... Mi pregunta, ¿movilizan junto a la Cámpora o por dos sectores distintos? No, nosotros hicimos una convocatoria frente a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, que siempre en general nuestro movimiento convoca ahí. Sé que después hay otras organizaciones, bueno, los sectores sindicales que van a convocar en distintos puntos de la Plaza de los Dos Congresos, pero nosotros hemos puesto un punto de encuentro para nuestros compañeros y compañeras frente a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Cuando nosotros en el programa veníamos tratando obviamente lo de la reforma laboral, hablamos con muchos empresarios y también con representantes de las cámaras empresariales. Y la sorpresa era cuando hablábamos de la reforma laboral, se mencionaba, sí, bueno, suma, pero todos lo que dicen es lo determinante es la reforma tributaria. ¿Hay que reformar los impuestos en Argentina? ¿Hay que bajar la carga impositiva? Mira, lo que siempre hay que hacer seguramente es revisar las cargas impositivas, que sean cargas impositivas que fomenten la producción y fundamentalmente que tengan un carácter progresivo. Es decir, que como pasa en los países desarrollados, ¿no? Los que más tienen son los que más tienen que pagar impuestos, los que menos tienen son los que menos tienen que pagar impuestos. Después, cualquier revisión, bienvenida, nosotros estamos dispuestos a discutirla, pero siempre con estos dos parámetros, que la aplicación de impuestos favorezca siempre la producción y la generación de empleo, no la timba financiera, y que siempre que tenga un carácter progresivo, no regresivo, como han sido muchas modificaciones a los impuestos que ha hecho este gobierno, inclusive, bueno, la reducción de bienes personales, varias modificaciones que se hicieron, que no han mostrado un carácter progresivo, sino lo contrario. Desde el gobierno nacional apuntan siempre a los municipios por las tasas municipales y también a los impuestos provinciales. Sí, lo he visto, pero es un poco ridículo porque lo que pesan los impuestos provinciales y las tasas municipales sobre que en general están atadas además a las tasas municipales, ¿no? En general están vinculadas a alguna retribución por algún servicio particular que brinda el municipio, sea seguridad e higiene, sea alumbrado, barrido y limpieza, etcétera, etcétera. Pero te digo, lo ridículo es que el impacto que tiene eso sobre la carga impositiva general es mínimo, es mínimo. El impacto real sobre la carga impositiva lo tienen siempre los impuestos nacionales, que son los de mayor cuantía. En cuanto a lo que tiene que ver con la economía, el análisis más de largo plazo. Con esta misma carga impositiva o una muy similar, hemos tenido periodos de la economía que han crecido al 5%, al 6%, se han generado millones de puestos de trabajo. O sea que lo determinante no es la carga impositiva, sino que lo determinante es el modelo productivo. Yo lo que digo es que hoy en día las industrias, los sectores pymes, etcétera, más allá de la carga impositiva, el problema que tienen es la libre importación de productos a bajísimo costo desde algunos países del mundo, la falta de protección por parte del gobierno nacional, la falta de una política industrial, la falta de una política de fomento del crédito. Bueno, me parece que los problemas estructurales son otros, más allá de la discusión que me parece válida sobre la carga impositiva. Bianco, le hago la última pregunta que tiene que ver un poco también con el mercado de trabajo, porque directamente es lo que afecta al salario, uno de los puntos que más afecta al salario, que es la inflación, ¿no? Finalmente se conoció que el índice de enero dio un poco más alto de lo que esperaba el gobierno, un 2,9%, pero sobre todo la presión sobre el índice de alimentos que pasó el 4%. Sí, lo que evidencia es que la supuesta política de desinflación que está llevando adelante el gobierno ha mostrado un tremendo fracaso. Creo que ya es el sexto mes consecutivo que viene aumentando el índice oficial de inflación y en particular el precio de aquellos productos que son de la canasta básica, como bien decías, los alimentos. Eso nosotros lo estamos observando muy claramente en la provincia de Buenos Aires, que con esos índices, con esos precios de los alimentos, hay mucha gente que
empieza a tener problemas muy graves. Y más allá de, ya no es una cuestión de que no le alcanza el salario para llegar a fin de mes. Hoy estamos teniendo los índices más altos de morosidad en las tarjetas de crédito. La gente después termina endeudándose con esas financieras que tienen tasas usurarias. A mí todos los días me escribe gente que ya no sabe cómo hacer ya ni siquiera para llegar a fin de mes, para poder cancelar la tarjeta o para devolver lo que debe. ¿Y eso a qué costo? Porque nos dijeron que iban a ir hacia una política de desinflación, que efectivamente se bajaron los niveles de inflación desde el comienzo del gobierno, en donde comenzaron con niveles muy altos, sobre todo luego de la devaluación del 118% que hizo Milei y que llevó la tasa inflacionaria a un 25% en el mes de diciembre de 2023. Eso se redujo, pero ¿a qué costo además? Al costo del aumento del desempleo, de la pauperización, de la mayor informalización del empleo, de la caída de los ingresos reales de la población. Me parece que como proceso de desinflación, en sus propios términos, es un fracaso porque hace 6 meses que viene aumentando la inflación. Como receta general para mejorar la condición material de los argentinos, es un doble fracaso porque hoy los argentinos visiblemente están en términos de ingresos mucho peor, con caídas del consumo de carne, caídas del consumo de leche, caídas del consumo de yerba. Yo recuerdo a varios funcionarios que en su momento eran de la oposición, cuando el gobernador Kicillof era ministro de Economía, por ejemplo Bullrich, que salían con pancartas a mostrar inflaciones del orden del 1% mensual, 1,3% mensual. Bueno, estamos casi en el 3% mensual. Que saquen las pancartas, digo yo, que Bullrich saque las pancartas para mostrar el fracaso de la política desinflacionaria del gobierno nacional. Bianco, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pasó por acá, por Delta 90.3.